Buenas tardes a todos. Pues en la sesión de hoy vamos a dar inicio a un estudio de campo eléctrico, tanto de distribuciones discretas de carga como de distribuciones continuas. Vamos a ir haciendo un recorrido a través de diferentes configuraciones y empezaremos por la más sencilla, que es el de arreglos de cargas. Entonces, en este primer ejercicio, pues lo que tenemos es una distribución de 4 cargas. Tres positivas que están a lo largo del eje de las Y y una negativa que está a lo largo del eje de las X. Aquí nada más hay que notar que la separación entre cada una de estas pues es A, ¿no? Y aquí la distancia de separación entre esta y esta pues es de 2A y aquí en este punto, en el punto P, lo que vamos a tener es una sonda de prueba. ¿No? Y para tener esa sonda de prueba en física lo que utilizamos es lo que llamamos una carga de prueba. Entonces, de lo que se trata es que consideremos una carga muy pequeña con respecto a la magnitud del resto de las otras cuatro de signo positivo. Y lo que vamos a hacer pues es ver cuál sería la fuerza que pudiera experimentar esa posible carga, pero como es tan pequeña, pues lo que hacemos es que en ese caso la sustituimos por la idea de un punto, ¿no? Entonces, la idea es muy parecida a la de campo, a la de fuerza eléctrica, pero ahora vamos a usar una sonda o una carga de prueba para medir precisamente el efecto que provocan el resto de las cargas sobre ese punto. Entonces, pues vamos a hacer un análisis muy similar al de fuerza eléctrica. Primero vamos a determinar cuáles son las magnitudes de cada uno de los campos que producen cada una de estas cargas. Entonces, por ejemplo, para la carga Q1, en este punto, pues va a producir este campo eléctrico E1. Como les decía, aquí hay que suponer que en este punto P hay lo que llamamos una carga de prueba positiva. Entonces, si esa carga de prueba es positiva, pues lo que experimentaría esa carga sería una fuerza que va alejándose, ¿no? Acerca de esta carga que tenemos aquí. Entonces, en magnitud lo que vamos a tener es que el campo eléctrico de la primera carga pues es K por, aquí voy a poner exclusivamente la magnitud de la carga Q1 entre la distancia de separación entre la carga Q1 y el punto P, que aquí estoy llamando R1. Entonces, como aquí esto mide una distancia A y esto mide una distancia A, entonces por el teorema de Pitágoras, R1 al cuadrado sería 2A cuadrado. Y si observamos como esta está simétricamente colocada por abajo del eje de las Y, esta carga, como es positiva, también produciría un campo que apunta hacia acá, que ese sería E2. Y estos dos en magnitud, como tienen la misma carga, este y este, pues la magnitud de estos dos campos va a ser exactamente el mismo. Aquí le puse Q1, pero ustedes también lo pueden utilizar como Q2. Luego vamos con la carga con la Q3. Esta carga va a producir un campo en este punto que va a apuntar hacia la derecha y como la distancia de separación entre esta carga y este punto es A, pues entonces la R3 sería simplemente A al cuadrado. Y aquí pongo Q3 recordándoles que vamos a manejar solamente la pura magnitud. Para el caso de la carga Q4, nos fijamos que esta tiene un signo negativo. Entonces, si aquí estamos considerando que la carga de prueba tiene un signo positivo, la fuerza que experimentaría sería de atracción. Por lo tanto, en ese punto el campo eléctrico también apuntaría como si estuviera acercándose a esta carga, ¿no? Entonces aquí las estoy poniendo pues ambas, ¿no? El campo de la carga 3 y el campo de la carga 4. Y aquí estoy poniendo en valor absoluto porque lo que estamos calculando son únicamente las magnitudes. La separación entre el punto P y la carga Q4 pues es A, entonces R4 es A al cuadrado. Y ahora vamos a hacer las sumas por componentes. La componente en X del campo la vamos a obtener a partir de un análisis muy similar al análisis de fuerzas, pero ahora lo vamos a hacer con campos. Entonces lo que vamos a hacer es encontrar las componentes X y Y de los campos 1 y 2. Aquí, como observamos, pues este es un triángulo que tiene los mismos lados, por lo tanto este ángulo va a valer 45 grados.
Y entonces, si yo pongo aquí un sistema de coordenadas para poder analizar de forma vectorial a cada uno de los vectores de campo, pues lo que voy a tener es que las componentes en X serían, por ejemplo, este sería E1 por coseno de 45, ¿no? Entonces aquí lo estoy poniendo. Para este sería E2 por coseno de 45 y E3 y E4 pues esos están dirigidos a lo largo del eje de las X, entonces pues ya no hace falta ponerles algún ángulo. Para el caso de los campos en el eje de las Y, aquí tengo el campo EY, el campo neto en la dirección de Y, que si me fijo, E3 y E4 no tienen componente, pero E1, como está en el cuarto cuadrante de este sistemita, el que estoy poniendo aquí, entonces este debería de llevar signo negativo, por eso se lo estoy agregando aquí. Entonces sería la magnitud de E1 por seno de 45, porque estamos por abajo del eje de las X. Y este de acá sería la componente en Y de E2, sería E2 por seno de 45. Entonces lo que hay que hacer es sustituir cada una de las magnitudes que sacamos por separado, hay que ponerlas en cada uno de los términos y posteriormente pues sacar los campos resultantes. De tal manera que el campo eléctrico total pues va a resultar ser pues la raíz de la suma de los cuadrados de cada componente. Entonces aquí solamente hay que tener cuidado de poner las unidades adecuadamente. Si dice que son 10 microcoulombs, por ejemplo, en el caso de las cargas, hay que poner el prefijo de los microcoulomb como 10 por 10 a la menos 6 coulomb. Y la parte de la distancia de separación entre cada uno de los objetos, que está dada como 10 centímetros, hay que poner su equivalente en metros, es decir, 0.1 metros. ¿Sí? Bueno, esto sería con respecto al inciso A. Ahora, en el inciso B, ya estamos suponiendo que en efecto todas estas configuraciones de carga produjeron un campo. Entonces, lo que queremos saber ahora es, bueno, si yo ahora en el punto P, aquí, pongo una carga de signo negativo, pues ¿qué le va a pasar? ¿No? ¿Experimentará una fuerza o no? ¿O estará en equilibrio? ¿O de qué? ¿O de qué se trata? Entonces, para responder eso, pues lo que vamos a hacer es hacer un dibujo esquemático de cuál sería la configuración de carga precisamente en ese punto. Lo estoy poniendo aquí en color rojo en una pequeña vecindad alrededor del punto P. Y en el resultado, pues les comento de una vez, el eje de las Y's va a tener una contribución cero de campo. Entonces el campo eléctrico que produce todo esto pues va a ser netamente a lo largo del eje horizontal. Entonces aquí lo estoy poniendo expresado con estas tres líneas en color rojo. Recuerden que solamente es un dibujo cerca de este punto P. ¿Sí? Y bueno, hay una analogía muy parecida, por ejemplo, a la del campo gravitacional, solamente que el campo gravitacional pues actúa verticalmente, ¿no? Entonces cualquier objeto que se ubique ahí, pues lo que va a hacer es pues moverse hacia abajo, ¿no? Entonces, pero en el caso del campo eléctrico, bueno, ahí los objetos pues se pueden mover hacia la derecha, es decir, en la misma dirección del campo o en la dirección contraria. ¿De qué va a depender eso? Bueno, pues de la carga que pongamos ahí, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros ponemos aquí un objeto cargado con una determinada masa y una determinada carga, bueno, pues vamos a ver qué fuerza experimentaría debido a la presencia de este campo eléctrico. La primera fuerza que experimentaría sería la fuerza eléctrica, ¿sí? Pues ¿por qué razón? Pues porque tenemos una carga eléctrica dentro de un campo eléctrico. De la misma manera que si estamos en el campo gravitacional, pues si nos sueltan de algún punto, nosotros caeríamos atraídos por la fuerza gravitacional. Entonces, aquí es muy importante anotar qué pasa si tengo una carga de determinado signo. Por ejemplo, las cargas que tienen signo positivo, si yo las pongo en una región de campo eléctrico, esas cargas se van a mover en la dirección en la que vaya apuntando el campo eléctrico. Y viceversa, si pongo una carga
de signo negativo, pues entonces esta carga lo que va a hacer es moverse en la dirección contraria a la dirección del campo eléctrico. Recuerden que aquí el campo eléctrico lo está generando algo, ¿no? Una determinada configuración. Entonces, en este caso, por ejemplo, si pongo una carga eléctrica negativa, pues cuando yo la suelte, lo primero que va a experimentar es un movimiento. ¿Hacia dónde? Pues hacia el eje de las X, pero en dirección contraria. Ahora, ¿cuál va a ser la magnitud de la fuerza que experimente esa carga? Bueno, pues va a estar dada por la expresión de carga eléctrica por campo eléctrico. Entonces, ¿qué es esta fuerza? Esta fuerza es la fuerza que experimenta esta carga eléctrica, la carga Q. Esta carga Q es la que estoy poniendo aquí de menos 10 por 10 a la menos 6 coulombs. Y este campo eléctrico es el campo eléctrico que está produciendo toda esta configuración de 4 cargas. Entonces sí, efectivamente, si yo aquí pongo una carga negativa, cuando multiplique por este campo, pues inmediatamente me va a quedar la fuerza con signo negativo. Ustedes pueden considerar, si así lo desean, las puras magnitudes, pero deben de tener consciente de que una carga con signo negativo se va a mover en la dirección contraria a la que está apuntando el campo eléctrico. Finalmente, en el inciso C nos preguntan, bueno, o sea, de ser así, en el caso en el que estemos experimentando una fuerza eléctrica, pues entonces, ¿cuál sería la aceleración de ese objeto? Entonces ahí es donde vamos a recurrir a la segunda ley de Newton, evidentemente en su forma de aceleración igual a fuerza entre masa, ¿sí? Entonces aquí solamente estamos considerando la parte de la fuerza eléctrica, ¿sí? Uno pudiera pensar, bueno, ¿y por qué no consideró la fuerza del peso, no? Bueno, no sé, seguramente ustedes han visto en las notas que dejamos y se hace un comparativo entre la fuerza eléctrica comparada con la fuerza gravitacional, ¿no? Entonces, por ejemplo, para un electrón, pues pudiera ser, por ejemplo, más significativa o tiene mucho mayor peso o es mucho mayor en magnitud la fuerza eléctrica que la fuerza gravitacional. Por eso es que a nivel microscópico domina mucho más. Entonces, bajo esa consideración únicamente, es que vamos a poder calcular la aceleración debida a la fuerza que experimenta esta carga que está en presencia de un campo eléctrico. Entonces, es muy parecido, por ejemplo, cuando nosotros caemos y pues caemos presa de la aceleración gravitacional, ¿no? De la famosa G igual a menos 9.81. Entonces, ese es un caso muy parecido a este, ¿sí? Solamente que en este caso, pues estamos experimentando una fuerza eléctrica. Entonces, lo que tenemos que hacer es pues simplemente sustituir la fuerza eléctrica que tenemos en este punto y dejarla dividida entre la masa, pero es la masa de la partícula, ¿no? De esta partícula, la que está como libre de moverse, porque el resto están fijas. En el ejercicio no nos indican cuál es el valor de la masa, por lo tanto hay que dejar todos nuestros cálculos en términos de la masa, ¿no? Pero no representa ningún problema. Entonces los invito a que ustedes hagan los cálculos numéricos asociados a cada una de estas cantidades, recordando que primero en magnitud voy a poner solo los valores absolutos de todas las cargas. ¿Por qué razón? Bueno, porque cuando ya estoy haciendo el dibujo de los diagramas de campo eléctrico, de los vectores de campo eléctrico, pues ya los estoy asignando a ciertas direcciones según lo que tengamos aquí, ¿no? En cada una de ellas, ¿no? Según el signo de cada una de ellas. Bueno, pues hasta este punto sería este tutorial y los espero en el siguiente ejercicio.